Durante años se repitió la misma idea, que bajo el reino del miedo de Pablo Escobar, ningún juez. En los pasillos del Palacio de Justicia de Medellín, las puertas blindadas, nerviosos y los expedientes manchados de sangre parecían recordarlo cada día. Nombres de magistrados asesinados circulaban como una lista no oficial de mártires. Leída en voz baja, casi como un rezo. Pero en medio de esa realidad, hubo un expediente que se resistió a ser enterrado. Un despacho que no aceptó sobres, ni llamadas ni intermediarios. Un juez que siguió firmando resoluciones, sabiendo, al otro lado de la ciudad, hombres armados evaluaban cada uno de sus movimientos. Lo que pocos saben es que, según varios testimonios posteriores, hubo una decisión concreta, un momento preciso en el que Escobar tuvo que elegir: mandar a matar a ese juez o aceptar por primera vez que había una línea que ni siquiera él se atrevía a cruzar. Esa línea se trazó en silencio sobre un escritorio de madera oscura con una firma que cambió el rumbo de la guerra contra el cartel. A finales de los años 70 y durante toda la década de los 80, Colombia aprendió una verdad brutal. Firmar un papel podía ser tan mortal como entrar en un campo de batalla. El cartel de Medellín, comandado por Pablo Escobar, había pasado de ser una organización de contrabandistas audaces a un imperio del narcotráfico capaz de mover toneladas de cocaína y miles de millones de dólares al año. Para sostener ese poder, Escobar entendió muy rápido algo que el Estado subestimó durante demasiado tiempo. La justicia no solo se discute en los tribunales, también se silencia a tiros en la calle. En Medellín, el asesinato de jueces se convirtió en una macabra rutina. El 10 de octubre de Nantinet, el juez Tim Penal, Julio Marín Jaramillo, fue acribillado. 10 días después, la jueza Ana Cecilia Cartagena corrió la misma suerte. Eran los primeros nombres de una lista que luego se alargaría con magistrados superiores. Fiscales y funcionarios que tuvieron algo en común. En sus despachos reposaban expedientes donde aparecía, de forma directa o indirecta, el nombre de Pablo Escobar o de sus socios. La lógica del cartel era simple y devastadora. Si un juez pedía la captura de un capo, si autorizaba un allanamiento sensible, si avanzaba en una investigación que podía desnudarlos ante el país, su vida comenzaba a correr un riesgo inmediato. Algunos, como el juez Tulio Manuel Castro Gil, que investigó el asesinato del ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, tomaron con su vida esa decisión. Otros, como el magistrado Gustavo Zuluaga Serna, que pidió la detención de Escobar y ayudó a quitarle su investidura parlamentaria, fueron asesinados a plena luz del día, sus familias. Cada disparo enviaba un mensaje nítido a todo el poder judicial. Sabemos quiénes son, sabemos dónde viven y sabemos qué están firmando. Para muchos jueces, el trabajo diario se transformó en una ecuación imposible. Continuar con los procesos y arriesgar a sus hijos, a su pareja, a sus padres. O ceder ante el miedo, aceptar la plata, dejar que los expedientes se hundieran en un archivo polvoriento. Toga se convirtió en una especie de uniforme de guerra. La firma al final de una resolución era, muchas veces, un acto de resistencia o una sentencia de muerte. Y, sin embargo, en medio de esa tormenta, hubo un juez que siguió adelante con decisiones que afectaban directamente los intereses de Escobar. Sin ser comprado, sin ser detenido, sin ser asesinado. No porque el capo hubiera cambiado de opinión sobre la justicia, sino alrededor de ese nombre, de ese despacho, comenzaron a formarse fuerzas y límites que incluso el patrón de Medellín debía calcular con frialdad. Su nombre apenas apareció en los periódicos. No era un político de micrófono fácil, ni un magistrado que buscara cámaras. Era simplemente un juez de carrera, un hombre acostumbrado a hablar a través de resoluciones, no de discursos. Quienes trabajaron cerca lo recuerdan como alguien metódico, casi obsesivo con los detalles del expediente. Llegaba temprano, revisaba cada folio, corregía a mano, subrayaba con lápiz. El despacho no tenía lujos. Una biblioteca cargada, una máquina de escribir que sonaba desde las primeras horas de la mañana y una ventana que daba a una calle donde, poco a poco, comenzaron a estacionarse camionetas con vidrios polarizados. El día que el apellido Escobar apareció por primera vez en uno de sus procesos,
Nada cambió en su rutina visible. La misma corbata sobria, el mismo caminar pausado por los pasillos del Palacio de Justicia, la misma forma de pedir café. Corto, sin azúcar. Pero fuera del papel, el contexto ya no era el mismo. A esas alturas, Colombia contaba a sus jueces muertos. Las asociaciones de magistrados hablaban de alma de mártir como una condición casi implícita del cargo. La pregunta no era si alguien había recibido amenazas, sino cuántas y cada cuánto llegaban. Según relatos de funcionarios de la época, primeras señales fueron sutiles. Un comentario de pasillo. Doctor, dicen que tenga cuidado con ese expediente. Una llamada anónima, a última hora de la tarde, que se cortaba en cuanto él respondía con su apellido. Un sobre sin remitente que llegó al despacho, y que al ser devuelto sin abrir, nunca volvió a repetirse, pero dejó claro que alguien estaba probando los límites. En su entorno, muchos creían que tarde o temprano tendría que tomar una decisión. Aceptar la salida fácil, cambiar de juzgado, o dejar que el caso se demorara en un mar de trámites. Él hizo algo más simple y más peligroso. Siguió trabajando como si nada. Revisó números de cuenta, empresas de papel, testimonios contradictorios. Leyó informes de inteligencia que hablaban de rutas de droga, de laboratorios en las montañas, de pistas clandestinas. Cada documento añadía peso al expediente y, de forma invisible, también añadía peso sobre su nuca. Los escoltas pocos y mal pagados comenzaron a notar patrones nuevos, que aparecían detrás del vehículo oficial y se mantenían a la misma distancia. Autos estacionados demasiado tiempo frente a la casa del juez, con la radio encendida y los vidrios arriba. Miradas que no se apartaban cuando él salía a la calle o entraba a un restaurante. En casa al trabajo. Llegó primero que el miedo. Las carpetas de color manila se apilaron sobre la mesa del comedor. La televisión encendida de fondo. Mostraba imágenes de coches bomba, funerales de otros jueces, viudas hablando a la prensa con una mezcla de rabia y resignación. Era imposible no hacer la conexión. Lo que él estaba leyendo en esos folios era parte de la misma guerra que llenaba de humo la pantalla. Familiares y amigos se lo dijeron sin rodeos. Nadie te va a reprochar si te bajas de ese caso. Tienes hijos, no vale la pena. Según varias versiones, la respuesta no fue un discurso heroico. No hubo frase de película ni declaración solemne. Solo una especie de terquedad silenciosa. Seguir firmando, seguir leyendo, seguir dictando decisiones. En el otro extremo de la ciudad, el nombre de juez comenzó a circular en conversaciones donde nunca hubiera querido estar. Casas de seguridad, en oficinas improvisadas, en reuniones donde se discutía quién era un problema y quién no. Para un hombre como Escobar, acostumbrado a comprar, intimidar o matar a quien se interpusiera en su camino, aquel juez representaba un caso incómodo. No negociaba, no enviaba emisarios, no pedía traslado, y sus resoluciones avanzaban directamente contra los intereses del cartel, bajo cualquier otra circunstancia. La lógica criminal dictaba un desenlace ya conocido. Una moto, 2 sicarios, varios disparos en una esquina cualquiera. Titular más en la prensa, otra toga manchada de sangre. Pero con este juez, algo empezó a ser distinto. A su alrededor, se movían no solo escoltas y expedientes, sino también factores que Escobar no podía controlar del todo. El escrutinio internacional, las tensiones dentro del propio Estado colombiano y la necesidad del capo de medir cada golpe para no desatar una reacción que escapara a su cálculo. En esos días, mientras el juez seguía entrando y saliendo del Palacio de Justicia con un maletín gastado, la pregunta ya flotaba en el ambiente. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar Pablo Escobar? ¿Y hasta dónde estaba dispuesto a resistir a aquel hombre de toga que parecía no escuchar las amenazas? No hubo cámaras de televisión esperando en la puerta. El día en que el expediente contra los intereses de Pablo Escobar llegó a su punto crítico empezó como cualquier otro. Con un pasillo frío, pasos que resonaban sobre el mármol y una pila de carpetas esperando sobre el escritorio del juez. En medio de todas, una tenía un peso distinto. No por el papel, no por el número de folios, sino por los nombres que aparecían una y otra vez. Empresas de fachada, testaferros conocidos por inteligencia. Propiedades vinculadas al cartel de Medellín.
rutas que los informes de policía marcaban con líneas rojas en mapas que nunca se mostraban al público. En la primera página, un encabezado seco, solicitud de medida, debajo el apellido que muchos preferían no leer en voz alta. La decisión que ese día debía tomar el juez no era un simple trámite. No se trataba de ordenar una diligencia menor o pedir un informe adicional. Lo que había sobre la mesa de firmarse convertía formalmente a Pablo Escobar en objetivo directo de una pieza clave del sistema judicial. Era, en la práctica, pasar de las sospechas a una acusación abierta, de los comentarios de pasillo a un documento con sello y firma. Todo estaba preparado para que esa decisión se diluyera. En el camino había suficientes espacios para la duda. Podía alegarse falta de competencia, remitir el caso a otro despacho, pedir ampliación de pruebas que se demorara meses, o simplemente dejar que la carpeta se hundiera en el fondo de un archivo sin que nadie volviera a preguntar por ella. Esa habría sido la salida lógica. Después de años de ver a colegas enterrados, a sus familias escoltadas por escoltas agotados, a expedientes manchados con la sangre de quienes se atrevieron a avanzar. ¿Qué más hacía falta para justificar un paso atrás? El juez, sin embargo, abrió la carpeta, tomó la pluma y empezó a leer en silencio. Línea por línea. No era la primera vez que veía esos documentos. Había pasado noches enteras revisando cada nombre, cada fecha. Lo que estaba haciendo ahora no era un análisis nuevo, era algo mucho más simple y más peligroso. Asumir escrito lo que ya sabía. La resolución, dicen quienes tuvieron acceso a ella, no era una pieza literaria. No había frases grandilocuentes ni discursos morales. Era un texto técnico, preciso, casi frío. Enumeraba hechos, conectaba informe, citaba normas y, al final, proponía lo que tantos habían evitado: dar un paso procesal que ponía a Escobar y a parte de su estructura económica en la línea directa de la justicia. Cada párrafo añadía una capa de tensión invisible, porque aquel documento, antes de llegar al archivo del tribunal, tendría que atravesar un mundo donde el papel rara vez viajaba solo. Copias informales, comentarios de funcionarios, acciones inevitables. Era cuestión de horas para que alguien, en algún despacho paralelo, dijera exactamente qué se estaba preparando. Cuando terminó de dictar el contenido, hizo algo que había repetido miles de veces en su carrera. Tomó la pluma, la sostuvo un segundo sobre el papel y firmó. El trazo de tinta negra sobre la esquina inferior fue breve y contenido. No hubo temblor visible, no hubo gesto teatral. Solo un apellido más en un país acostumbrado a que las firmas se convirtieran en blancos de mira. La secretaria recogió la resolución con rutina profesional, selló cada página, anexó los folios correspondientes, preparó las copias. Para ella era un acto más dentro de la burocracia diaria, cruzar un umbral del que muy pocos habían regresado. Para Escobar, sin embargo, aquella firma planteaba un problema distinto. Según relatos posteriores de funcionarios y analistas de la época, en las conversaciones internas del cartel se evaluaba cada decisión del Estado con una frialdad casi empresarial. Atacar a un juez no era solo eliminar un obstáculo, implicaba medir el costo político, la reacción mediática, nacional, sobre todo, el efecto que ese asesinato tendría en la correlación de fuerzas con el gobierno. El capo se había movido entre dos estrategias, la plata y el plomo: comprar o matar. Con algunos jueces, la respuesta había sido inmediata y brutal. Con otros, el simple rumor de que el cartel estaba pendiente bastaba para que la voluntad se doblara. Pero ahora había sobre la mesa un escenario nuevo, un juez que no negociaba, una decisión que avanzaba directamente sobre estructuras sensibles del cartel, y un contexto en el que cada homicidio adicional contra la justicia sumaba presión interna y externa sobre Escobar. En un país saturado de muertos, las cifras comenzaban a pesar incluso en los cálculos del propio criminal. Cada bomba, cada atentado, cada magistrado asesinado acercaban más la posibilidad de una respuesta sin retorno por parte del Estado y de la comunidad internacional. Es en ese punto donde varios testigos coinciden en lo esencial, aunque discrepen en los detalles. El nombre del juez fue mencionado. Se consideró la opción de resolver el problema como tantas veces antes, pero la orden final nunca se dio. No hubo sicario asignado. No hubo moto esperando en la esquina de su casa. No hubo disparos en la puerta del Palacio de Justicia.
La decisión del juez quedó en pie. La firma no fue borrada por balas ni por sobornos. La guerra contra el cartel de Medellín continuó con su propia lógica de sangre y fuego. En esa resolución concreta, en ese expediente silencioso, algo distinto ocurrió. Escobar, por cálculo, por presión, por miedo a las consecuencias o por una mezcla de todo lo anterior, eligió no tocar a ese juez. En los archivos, el documento quedó como uno más entre miles, en la memoria de quienes conocieron la historia. Se convirtió en una prueba incómoda de que incluso el terror más implacable tiene límites cuando se enfrentas a ciertos equilibrios de poder y a la tosudez de quienes, aún sabiendo el precio, deciden firmar, para entender por qué aquel cruce entre un juez y Pablo Escobar terminó de esa manera. No basta con mirar el instante de la firma, hay que retroceder, no tanto a la infancia del juez, ni a los primeros delitos del capo, sino a ciertos de la historia de ambos se tejió con la del país entero. Ucia colombiana funcionó como una especie de doble cara. En el papel, un sistema de códigos, principios, garantías. En la realidad, despachos donde la falta de recursos, las presiones políticas y el miedo convivían con la vocación auténtica de quienes aún creían en el derecho como herramienta de orden y protección. El juez que Escobar no tocó era producto de ese entorno contradictorio. No era un héroe de manual, ni un santo rodeado de luz. Era más bien el resultado de una formación rígida, de una disciplina aprendida en tribunales donde el tiempo se medía en expedientes resueltos y no en apariciones públicas. A diferencia de muchos funcionarios que habían hecho carrera, doblándose ante los vientos políticos, había construido la suya en juzgados de provincia, entre delitos comunes, conflictos de tierra, pleitos de familia. No siempre estuvo frente a grandes casos. Muchas veces su día a día se reducía a escuchar historias pequeñas. Disputas entre vecinos, hurtos menores, peleas por herencias. Pero en cada una de esas decisiones se fue forjando algo que, tarde resultaría clave, una forma de ver el expediente como algo separado de la presión externa. En su lógica, el caso era un rompecabezas de hechos y pruebas, no una conversación de pasillo con gente influyente. Mientras tanto, en otro extremo del país, la historia de Escobar avanzaba en sentido opuesto. Lo que comenzó como contrabando pequeña fue escalando hacia rutas internacionales. Laboratorios en la selva y alianzas con otros traficantes que terminaron dando forma al cartel de Medellín. El dinero sucio no solo construyó casas, haciendas, aviones. También se infiltró en estructuras donde las decisiones valían más que cualquier cargamento. Policías, políticos, jueces. En ese contexto, el sistema judicial se convirtió en un campo de batalla imperfecto. Hubo quien se vendió sin resistencia, quien negoció discretamente la muerte de un expediente, quien prefirió mirar hacia otro lado. Y hubo también quienes se mantuvieron firmes, hasta que un auto con hombres armados los esperó a la salida de casa. El juez de nuestra historia creció profesionalmente viendo esa realidad. Sabía cómo terminaban los que avanzaban demasiado y cómo se acomodaban quienes aprendían a no complicarse la vida. Sin embargo, hay decisiones que no se toman de un día para otro. No fue en el momento del expediente de Escobar cuando él definió de qué lado se iba a colocar. Esa elección se había ido construyendo mucho antes, en los casos pequeños, en las negativas, silenciosas, a aceptar favores. En las discusiones con colegas que le sugerían ser más práctico. También hubo otro factor que pesó en esa balanza. Estaba pasando al país completo, tras el asesinato del ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla. Tras el holocausto del Palacio de Justicia, tras los carros bomba en Bogotá y Medellín, la sociedad colombiana comenzó a vivir con la sensación de que cada institución estaba en juego. El sistema judicial, esa percepción fue devastadora y al mismo tiempo movilizadora de un lado. El miedo se consolidó. Cualquier firma podía traer una amenaza. Cualquier fallo en contra de un capo podía significar entrar a una lista de condenados a muerte. Sí, una pregunta incómoda entre quienes seguían sentándose cada mañana frente a una montaña de expedientes. Si ellos también se doblaban, ¿qué quedaba del Estado de Derecho? El juez, como muchos de su generación,
Fue testigo directo de funerales donde la toga se colocaba sobre el ataúd como una última acusación silenciosa. Vio viudas que repetían la misma frase: mi esposo solo cumplía con su deber. Escuchó a hijos adolescentes contar cómo aprendieron a mirar bajo el auto antes de subir, cómo se acostumbraron a dormir con el sonido de escoltas caminando frente a la puerta. Esos fragmentos de dolor ajeno no lo convirtieron en un héroe automático, pero dejaron una marca. La conciencia de que, en cierto punto, renunciar no era solo un acto de supervivencia personal, sino una forma de aceptar que el miedo había terminado de gobernarlo todo. En paralelo, en las cúpulas del poder, se acumulaban decisiones que también influirían en el desenlace. La presión de Estados Unidos por la extradición, los tratados firmados, la cooperación en inteligencia, la mirada constante de organismos internacionales sobre cada atentado contra jueces y magistrados. Escobar entendió que el tablero había cambiado. Matar a un juez en los primeros años de su carrera criminal era enviar un mensaje de control absoluto. Hacer cuando el país ya sumaba docenas de funcionarios asesinados, cuando la prensa internacional seguía cada nuevo atentado, cuando la palabra narcoterrorismo comenzaba a formar parte del vocabulario global, tenía otro costo. Así, cuando el camino de este juez y el de Escobar se cruzó realmente en aquel expediente, no se trataba solo de un hombre contra otro. Por un lado, estaba la biografía silenciosa de un funcionario que había elegido, a su modo, no negociar con su propia conciencia profesional. Por el otro, la trayectoria de un criminal que había llevado al extremo la lógica de comprar o matar, pero que ahora estaba obligado a calcular, porque cada bala disparada tras la justicia podía volverse un misil político en su contra. El choque final fue, en apariencia simétrico, un escritorio sencillo, una pluma, un sello, frente a un imperio armado, millonario y sanguinario. Pero en las capas profundas de la historia, lo que ocurrió fue un encuentro entre dos líneas de tiempo. La de un sistema judicial que, a pesar de sus fracturas, aún producía figuras dispuestas a firmar, y la de un capo que empezaba a experimentar los límites de su propio terror. Ese cruce no se explica valentía pura ni por miedo absoluto. Se explica por una suma de decisiones pequeñas, de señales políticas, de presiones internacionales y por la terquedad de un hombre. Cuando le tocó elegir entre el miedo y el expediente, eligió seguir escribiendo. La noticia nunca apareció en primera página. No hubo titulares diciendo: Escobar decide no matar a un juez. Así, no funciona la historia. Las decisiones que cambian silenciosamente el rumbo de un país suelen ocurrir lejos de las cámaras. No zen. Escondidas en expedientes grises, en pasillos sin micrófonos. Lo que sí se vio, con el tiempo, fueron las ondas que dejó aquella decisión invisible. En el entorno del juez, el primer cambio fue casi imperceptible. La vida siguió envuelta en la misma rutina tensa. Escoltas mal pagados, vehículos con rutas cambiantes, revisiones rápidas antes de entrar al garaje. Pero, poco a poco, algo empezó a notarse. Las miradas que lo observaban con insistencia desde autos estacionados se hicieron menos frecuentes. Las llamadas anónimas dejaron de llegar con la misma cadencia. Los rumores sobre una posible vuelta en su contra se diluyeron en conversaciones de café. No era paz, era una tregua frágil, dictada no por la justicia, sino por el cálculo de un criminal. Entre colegas, el episodio circuló como suelen circular las historias incómodas, a media voz, en reuniones cerradas, con nombres que se omiten y detalles que se insinúan. Dicen que al doctor lo tuvieron en la mira. No pasó nada. Para algunos aquello se interpretó como una señal de respeto involuntario. Como si incluso Escobar hubiera reconocido que con ciertos jueces era mejor no cruzar cierta línea. Otros más escépticos lo leyeron de forma distinta, no como un homenaje al carácter del magistrado, sino como un síntoma de que el capo calculaba mejor que el propio Estado. Si matar a ese juez podía provocar una respuesta institucional más dura, si podía despertar una solidaridad real dentro del poder judicial, si podía convertirse en un caso emblemático ante la comunidad internacional, entonces tal vez no valía la pena. Ellos los tribunales, sin embargo, el simple hecho de que un expediente de ese calibre hubiera avanzado sin que el juez terminara en un ataúd tuvo un fin esperado.
demostró que, en contadas ocasiones, la ecuación del miedo podía romperse. No significaba que a partir de entonces todos estuvieran a salvo. Al contrario, los asesinatos de jueces, fiscales y magistrados continuaron. El país siguió contando muertos y el cartel de Medellín no dejó de usar el terror como herramienta. Pero en las conversaciones íntimas entre togados, esa historia empezó a aparecer como una referencia discreta. Hubo uno que firmó y siguió vivo. Para los familiares del juez, las consecuencias fueron más ambiguas. La vida cotidiana continuó marcada por la vigilancia. Los hijos crecieron sabiendo que el apellido de su padre cargaba un peso adicional, que había decisiones de las que no se hablaba en la mesa, que ciertos temas, ciertas fechas, ciertas noticias en televisión se recibían en silencio. Tal vez nunca supieron o nunca quisieron preguntar. ¿Cuán cerca estuvo el peligro? Ese es el cálculo de un desconocido decidió, sin que ellos lo supieran, que ese día todavía volver a casa. Del lado de Escobar, la ausencia de un atentado no significó olvido. El juez pasó a ser, de forma tácita, recordatorio de los límites que también existían para él, en una guerra donde había derribado aviones, bombardeado edificios, ordenado la muerte de ministros y candidatos presidenciales. Que un solo juez quedara fuera de su lista de víctimas enviaba un mensaje contradictorio. El patrón podía atacar casi cualquier institución, pero no todas las piezas del tablero tenían el mismo costo. La historia se quedó sin nombre propio, diluida entre tantos expedientes y tantas urgencias. No hubo medallas, no hubo discursos en honor a ese acto concreto. Sin embargo, en informes internos, de seguridad judicial, el caso se citó como ejemplo de algo que parecía una obviedad, y en realidad no lo era. Cuando el sistema decide proteger de verdad a sus jueces, cuando hay voluntad política y presión externa suficientes, el mensaje para los criminales cambia. No se trata de blindar a una persona, sino de elevar el costo de cada bala disparada contra una toga. Hasta el punto de que incluso alguien como Escobar prefiera buscar otra forma de presionar antes que ordenar un asesinato más. Las consecuencias, vistas con distancia, no fueron una victoria rotunda de la justicia sobre el narcotráfico. Escobar siguió matando, el cartel siguió operando y el país continuó sumido en una guerra que tardaría años en agotarse. Pero en ese punto específico, en ese despacho concreto, en ese expediente silencioso, la historia tomó un desvío mínimo y fundamental. La cadena de asesinatos contra jueces se interrumpió por un momento, ante la figura de un hombre que no se dejó doblegar, y ante un criminal que por primera vez, frente a alguien de la toga, decidió no apretar el gatillo. El eco de esa elección no se vio en los periódicos del día siguiente, pero quedó flotando en la memoria de quienes entienden. A veces la verdadera resistencia no se grita, se firma. En la historia reciente de Colombia, Escobar ocupa un lugar oscuro y central. Se han contado sus negocios, sus crímenes, sus mansfugas, como si todo girara alrededor de la voluntad de un solo hombre capaz de torcer la realidad a su antojo. Pero hay historias que, sin borrar esa sombra, la recortan de otra manera. Historias donde el foco no está en el criminal, sino en quienes decidieron no ceder, cuando decir no podía costarles la vida. El juez al que Escobar no se atrevió a tocar pertenece a esa categoría, no porque fuera un superhéroe, no porque estuviera blindado por fuerzas invisibles, sino porque su figura se levantó en la intersección exacta entre tres elementos. Un sistema judicial golpeado pero aún vivo, una presión política y social que comenzaba a cansarse de contar muertos, y la decisión íntima, silenciosa de un funcionario que eligió seguir firmando. Su legado no está en monumentos ni en plazas, más discreto, en la idea de que, incluso en los periodos más oscuros, no todo el Estado se arrodilló ante el miedo. Mientras muchos veían en Escobar a un hombre que podía matar a quien quisiera, esta historia recuerda que ese poder nunca fue absoluto, que el terror tiene límites, y que esos límites, a veces, se trazan con un gesto tan sencillo como una firma que no se retira. Para los jueces que vinieron después, el caso funciona como un espejo incómodo. Por un lado, muestra que es posible resistir, que hay decisiones que pueden sostenerse aun cuando el peligro es real, y que, en ocasiones,
La combinación de voluntad personal y respaldo institucional consigue que el cálculo criminal se detenga antes del disparo. Por otro, recuerda lo frágil que es ese equilibrio. Durante los años del narcoterrorismo, por cada juez que sobrevivió a sus decisiones, hubo otros que no regresaron a casa. La toga, en Colombia, siguió siendo durante mucho tiempo una prenda que se vestía sabiendo que el precio podía ser definitivo. En un plano más amplio, la historia del juez al que Escobar notó cuestiona la manera en que se narran las guerras contra el crimen organizado. La tentación de convertir al en protagonista absoluto deja en la sombra a quienes, sin armas ni escoltas de élite, sostienen día a día la idea de justicia. Jueces, fiscales, investigadores, funcionarios que trabajan sabiendo que sus nombres pueden terminar en una lista que nadie quiere leer en voz alta. Recordar a este juez es desplazar el enfoque. No mirar solo al hombre que ordenó tantos asesinatos, sino al hombre al que decidió no matar. Ahí, en esa omisión, se revela algo esencial, que el miedo que Escobar sembró en todo un país no fue suficiente para borrar por completo la noción de límite, que incluso él, en algún momento, tuvo que aceptar que tocar a cierto juez podía resultar más caro que dejarlo vivo. Volver a la imagen del comienzo ayuda a cerrar el círculo. Un despacho sencillo, un escritorio de madera oscura, una carpeta manila con el apellido Escobar repetido en distintos documentos. Una ciudad acostumbrada a las sirenas y a las explosiones. Adentro, un hombre con toga que sostiene una pluma sobre el papel. No hay música, no hay aplausos, no hay frases solemnes. Solo el trazo breve de una firma. En otras épocas, gestos como ese quedaron borrados por disparos en una esquina cualquiera. En este caso, el juez guardó la pluma, la secretaria selló la resolución, los escoltas lo acompañaron hasta el vehículo. Vigilada, pero en pie. Al final, la historia no se cuenta para mitificar a un individuo, para presentar a Escobar como alguien capaz de sentir respeto por sus enemigos, para poner en evidencia algo mucho más incómodo y más realista. Que la lucha contra el crimen organizado no se juega solo en grandes operativos, sino también en oficinas silenciosas, en decisiones administrativas, en expedientes que se niegan a desaparecer, en jueces que, aun sabiendo el precio, prefieren vivir con miedo, antes que vivir con la certeza de haberse doblado. En un país donde tantos nombres quedaron inscritos en mármol por haber caído bajo las balas del cartel, el de este juez permanece en buena medida entre sombras. Tal vez ese sea, irónicamente, su verdadero triunfo. Haber demostrado que a veces la forma más potente de desafiar a un hombre que se creía dueño de la muerte es seguir haciendo el trabajo como si él no existiera.